Para conversar de lo que está pasando en esta parte de Colombia, en el Urabá antioqueño, quiero saludar a Johan Wachter, secretario de Gobierno de Necoclí. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Secretario, se habla de una disminución importante del ingreso irregular de migrantes a Panamá desde la frontera colombiana. Algunos hablan de más de un 50%, otras autoridades elevan el porcentaje a 93%. Esto durante los primeros meses de 2025, en comparación, digamos, con el mismo periodo del 2024. ¿Cómo han visto, cómo perciben este cambio frente a la crisis humanitaria tan dura que venía enfrentando Necoclí? Bueno, mira, efectivamente esos datos de Panamá coinciden perfectamente con los datos que tenemos nosotros arrojados justamente por Migración Colombia. Es decir, una reducción del 90% esos primeros meses, enero, febrero, con respecto al 2024. Esto sin duda es un alivio para el municipio y es un alivio en cuanto a la presión, y me refiero particularmente a las limitaciones en las capacidades de respuesta que tiene el municipio. Es mucho más fácil gestionar una crisis o un fenómeno como estos con unos flujos reducidos como los que tenemos actualmente. Entonces, sin dudas, eso contribuye a que la presión merme un poco y que de alguna manera el municipio se enfoque principalmente en fortalecer sus capacidades y sus potencialidades, en este caso el turismo, que de alguna manera, producto de esta reducción en los flujos, se ve beneficiado. Migración a la inversa en el municipio de Necoclí. Los migrantes están retornando ante la imposibilidad de cruzar a los Estados Unidos. Lo que puede o lo que va a provocar de nuevo la presencia de migrantes en el municipio. ¿Preparados? Bueno, mira, lo que acabas de decir es cierto y nosotros lo evidenciamos desde el mes de enero. Es un fenómeno nuevo, unas dinámicas diferentes a las que teníamos en los años anteriores. No teníamos esa experiencia. ¿Qué hemos nosotros notado desde enero, como te lo acabo de indicar? Unos flujos diarios de retornados entre 20, 30, 40, 50, 60 y tal vez recientemente unos picos de más de 200 retornados en el día. Por fortuna para nuestro municipio, estas personas no se quedan en nuestro territorio, por lo tanto no hay aglomeraciones, no hay represamiento, porque estas personas continúan su tránsito de manera independiente, es decir, ellos directamente a través de sus propios medios o con el acompañamiento de un par de agencias de cooperación internacional que aún hacen presencia en el territorio. Entonces no tenemos todavía ese represamiento. ¿Qué pasa? Si por la situación, por la condición en la que se encuentran, estas personas se ven obligadas a quedarse en nuestro municipio y eso deriva en un represamiento, en una aglomeración, sin duda eso va a presentar una afectación directa a nuestro municipio. Y ante la pregunta, para responderte concretamente, pues nosotros no tendríamos una capacidad de respuesta inmediata. Lo que tendríamos que hacer es articularnos, coordinarnos con agencias del Gobierno Nacional, con Migración Colombia, con la Cancillería, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero también con la Gobernación de Antioquia. Y de esa manera podríamos solventar esas posibles crisis o fenómenos que se puedan desatar en nuestro territorio a partir de ese hipotético represamiento en el municipio. Ahora, secretaria, frente a esta situación, ¿cuáles son los retos que se están planteando? Bueno, en medio de todo hay situaciones que no hemos logrado materializar, hay retos todavía importantes. Uno de esos grandes retos que abordamos al principio y que parecíamos identificar un escenario claro de salida tiene que ver con la construcción de un albergue o un espacio de asistencia humanitaria que permitiera tener ahí algunos perfiles de migrantes por algún tiempo, con el propósito de liberar las playas del municipio, liberar espacios también del municipio, y eso también con el propósito nosotros de fortalecer el turismo, porque si los migrantes de manera natural se ubican en la playa, eso genera una afectación al turismo, porque quien viene a visitar el territorio pues no va a querer estar en la playa, porque las personas, me refiero a los migrantes, no tienen otro lugar. Entonces nosotros identificamos esa posibilidad. Estamos identificando otros escenarios, la posibilidad de que el municipio disponga de un predio, y el Ministerio de la Igualdad ha manifestado la disposición y el interés de avanzar en la construcción. Ese es un gran reto, ese es un gran reto que tenemos.
también tenemos un reto en cuanto a la construcción de un instrumento que nos permita medir el impacto que ha generado el fenómeno de la migración en la población de acogida. Ese es otro gran reto que tenemos y que lo hemos manifestado todos estos actores. Entonces, esos son como los grandes retos en los que no hemos podido avanzar. La respuesta ha sido una respuesta frente a las crisis que se han presentado y por ahora ha sido una respuesta efectiva. Sin embargo, nosotros seguimos siendo insistentes de manera amable con los funcionarios del gobierno nacional para que no abandonen a Necoclí, porque hemos conseguido cosas importantes, pero sin duda faltan situaciones y aspectos concretos en los que podríamos avanzar mucho mejor, que sería además dejar una capacidad instalada para el municipio, porque esta es una administración que terminará su gestión en 3 años, pero la idea es que las administraciones que vengan tengan esa capacidad instalada y sobre todo la experiencia que nosotros hemos logrado tener para resolver situaciones que se presenten hacia el futuro, porque tenemos que ser conscientes de algo. La migración la tendremos en Necoclí los próximos 30 o 40 años, entonces nosotros cada vez tenemos que ir fortaleciendo esas capacidades y la mejor manera de hacerla es a través de la coordinación con el gobierno nacional. Secretario, hay una economía popular que ha crecido, digamos, alrededor del flujo migratorio, vendedores ambulantes, por ejemplo. ¿Cómo viven hoy estas personas que establecieron sus pequeñas ventas en torno a este fenómeno? Sí, eso es una realidad, es una realidad pues, lamentable. Lo que se presentó a través de este fenómeno que tuvo su auge o su pico 2021, 2022, fue justamente eso, que se generaron unas economías emergentes, unas economías que, como tú lo dices, no son formales, que si bien no generan una posibilidad de recaudo directo a las arcas del municipio, somos conscientes que muchas familias dependen de estas actividades emergentes como las que tú estás señalando. Nosotros desde la institucionalidad, pues también reiterando esas limitaciones en las capacidades, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, apostarle con todo el carácter a seguir fortaleciendo el turismo, aprovechar toda esta coyuntura de la migración, toda esa visibilidad que hemos obtenido y empezar a contarle al mundo que Necoclí no solamente es interesante por lo que sucede en materia de migración, sino que tenemos muchas potencialidades en materia de turismo. Entonces, es contrarrestar un poco esa situación que se presentó y que afecta directamente a esos vendedores informales, insistiendo, reitero, en fortalecer nuestras capacidades y sobre todo nuestras potencialidades, entre esas el turismo. Entonces, esa es la realidad, es algo inevitable y también es para empezar a comprender que este tipo de fenómenos pueden ser efímeros, pueden ser transitorios, como evidentemente está ocurriendo en la actualidad. Y es probable que hacia el futuro esos altos flujos de migrantes se vuelvan a presentar, porque la situación que hoy estamos viviendo depende mucho de la visión o de una política particular de un par de gobiernos, en este caso los de Panamá y Estados Unidos. Pero sabemos que estos gobiernos perfectamente en 3, 4 años pueden cambiar y habría que esperar cuál es la posición y la visión que tiene un nuevo gobierno. Lo que quiero indicar es que esto no va a ser algo que se mantenga durante todo el tiempo, es decir, los próximos 20, 30 años. Es una situación que puede variar y la institucionalidad tiene que estar preparada para asumir con resiliencia y también para conversar con la ciudadanía. Esa es una situación que tenemos nosotros que avanzar en ella, permitiendo hacia el futuro la coexistencia tanto del turismo como la migración. Allá es donde finalmente tenemos que llegar nosotros como institucionalidad. Y me refiero a institucionalidad al municipio, no a la administración municipal actual, sino al municipio. Generar las condiciones para que pueda existir migración y turismo. Esos dos conceptos no son excluyentes y el esfuerzo de nosotros tiene que estar enfocado justamente en hacer lo posible. No son excluyentes, pero es de una difícil convivencia. Johan Wachter, secretario de Gobierno de Necoclí, gracias por estar en NTN 24. Con muchísimo gusto. Que tengan un feliz día.